¿Sabías que el primer santo mulato de América podía estar en dos lugares a la vez? Quédate y te contaré la increíble historia de San Martín de Porres, el humilde fraile peruano que con su bondad y milagros conquistó el corazón del mundo. Viajemos al Perú del siglo XVI, a la Lima virreinal de 1579. En esta ciudad de contrastes nació Martín de Porres Velázquez, hijo de un noble español, Juan de Porres, y una mujer afrodescendiente libre, Ana Velázquez. Desde pequeño, Martín enfrentó el rechazo por el color de su piel. Su padre tardó años en reconocerlo, y la sociedad lo marginaba constantemente. Pero en medio de la adversidad, floreció en él una compasión sin límites. Su madre, Ana, le enseñó el oficio de barbero, que en esa época incluía conocimientos de cirugía menor y medicina. Martín se convirtió en un aprendiz excepcional, no solo por su habilidad con las hierbas y remedios, sino por el trato amoroso que daba a cada persona que acudía a él, sin importar si eran ricos o pobres. Su consultorio improvisado se llenaba de gente que buscaba alivio, y él nunca le negaba ayuda a nadie. Pero Martín sentía un llamado más profundo. Anhelaba dedicar su vida por completo a Dios. A los 15 años, tocó las puertas del convento del Rosario, de la Orden de los Dominicos. Sin embargo, las leyes de la época le prohibían ser fraile por su origen racial. Así que ingresó como donado, una especie de sirviente, realizando las tareas más humildes: barría, limpiaba, ayudaba en la cocina. Por eso se ganó el apodo de Fray Escoba. Martín aceptó su rol con una humildad que asombraba a todos. Su lema era simple: servir. No le importaba la tarea, siempre la hacía con amor y una sonrisa. Su celda era austera, dormía poco y pasaba largas horas en oración. Pero lo que realmente empezó a llamar la atención fueron los sucesos extraordinarios que lo rodeaban. Se decía que tenía el don de la bilocación, es decir, estar en dos lugares al mismo tiempo. Testimonios de la época afirmaban haberlo visto cuidando enfermos en Lima, mientras que misioneros en lugares tan lejanos como México, China o Japón aseguraban haber recibido su ayuda en persona. ¿Cómo era posible? Para muchos, era una manifestación divina de su inmenso deseo de ayudar. Otro de sus dones más famosos era su conexión con los animales. La imagen más icónica de San Martín es la que lo muestra dando de comer del mismo plato a un perro, un gato y un ratón, animales que por naturaleza son enemigos. Se cuenta que él les hablaba y ellos le obedecían. Lograba que convivieran en paz, un poderoso símbolo de su capacidad para traer armonía donde había conflicto. Curaba a los animales heridos y les mostraba el mismo amor que a las personas. Su fama como sanador creció exponencialmente. Se le atribuían curaciones milagrosas. Personas desahuciadas por los médicos recuperaban la salud con solo su presencia, una oración o un simple toque. No usaba remedios complejos, a veces solo agua o hierbas, pero su fe era tan poderosa que obraba maravillas. El convento se convirtió en un hospital improvisado donde Martín atendía a todos por igual, nobles, esclavos, españoles e indígenas. Su caridad no conocía fronteras. Martín también era conocido por su don de la clarividencia. Podía saber lo que otros pensaban o lo que iba a suceder. Usaba este don no para su propio beneficio, sino para consolar a los afligidos o para guiar a quienes estaban perdidos. Advertía a sus hermanos frailes sobre peligros o les daba consejos que resultaban ser providenciales. A pesar de su fama, Martín nunca perdió su humildad. Se consideraba a sí mismo un pobre mulato, y atribuía todos los milagros a la intervención de Dios. Su vida era un constante acto de servicio, ayuno y penitencia. Los superiores del convento, al ver su santidad y la devoción que generaba, finalmente lo admitieron como fraile profeso, un acto revolucionario para la época. San Martín de Porres falleció el 3 de noviembre de 1639. Se dice que toda Lima lloró su partida. Su funeral fue una manifestación masiva de amor y gratitud. Personas de todas las clases sociales acudieron para darle el último adiós al hombre que los había cuidado y amado sin distinción. Pero su historia no terminó ahí. Los milagros continuaron ocurriendo en su tumba. Su fama de santidad se extendió por todo el mundo. Finalmente, después de un largo proceso, fue beatificado en 1837 y canonizado por el Papa Juan XXIII en 1962, convirtiéndose oficialmente en San Martín de Porres. Hoy, San Martín de Porres es mucho más que una figura religiosa. Es un símbolo universal de humildad, justicia social y amor al prójimo. Nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio desinteresado a los demás. Es el patrón de la justicia social en Perú, de los barberos, de los enfermeros y de la intercesión por la armonía interracial.
Su vida es una inspiración para todos nosotros, un llamado a mirar más allá de las diferencias y a construir un mundo más compasivo y solidario. La historia de San Martín de Porres nos demuestra que una sola persona, armada con fe y amor, puede cambiar el mundo. ¿Qué te pareció la increíble vida de este santo peruano? ¿Conoces alguna otra historia sobre él? Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.